Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al episodio 2 de este Simulation Maestros Class. Eh, Hoy estamos con Claudio Juglar, que ahora lo voy a dejar presentarse, y el tema de hoy va a ser análisis no lineal, imperfecciones, pandeos y grandes deformaciones. Claudio, si quiere Bien, presentarse. bueno, mi nombre es Claudio Juglar, yo pertenezco a la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires y estoy vinculado a la maestría en Ingeniería Estructural. Eh, a ver, mi formación es soy ingeniero civil y por eso por ahí durante las charlas puedo sufrir, van a haber alguna por ahí deformación todo en las palabras, en los ítems, muy referido a ingeniería civil, pero de lo que voy a hablar está, está vinculado también a otras ramas de la ingeniería, como la ingeniería mecánica. Hace muchos años que trabajo con Abacus, a partir de mediados de los 90, o sea, como aproximadamente casi 30 años, y todo lo que voy a mostrar va a estar vinculado con Abacus. Mi especialización es en la parte de análisis no lineal, elementos finitos, adaptatividad, estimación de error y voy a tratar de volcar en la charla de hoy algunos conceptos que me parecen importantes para los que están trabajando en estos temas desde el punto de vista profesional. Eh, bueno, si te parece, José, arrancaría con la Sí, charla. Claudio, por favor. Bueno, entonces vamos a hablar de análisis no lineal, básicamente la parte de imperfecciones, cómo influyen las imperfecciones, lo que se conoce como pandeo, grandes deformaciones, que en los últimos años ha habido algunos cambios básicamente en las normas, no todas las normas, pero algunas han evolucionado por lo menos las relacionadas con ingeniería civil, en el cálculo de edificaciones, de estructuras metálicas, que incorporan la parte de imperfecciones y entonces un poco ver cuál fue la motivación sobre estos cambios y cómo se influyen en general en el análisis de estructuras. Yo hablo de estructuras, pero obviamente si hay gente que es de ingeniería mecánica o de otras ramas de ingeniería, se aplica también para otros componentes mecánicos. Bueno, un poco la foto. Acá tenemos una pieza deformada en un régimen que posiblemente sea plástico, pero sigue soportando carga. Obviamente que la idea no es tener una pieza en estas condiciones, sino tratar de poder estimar la máxima carga que pueda soportar una pieza o una estructura sin llegar a esta situación. Sí, un aviso Bueno, importante, Claudio, es que para el público, es que ahí abajo en el panel de control tienen un botoncito que es preguntas y respuestas. Vayan haciendo todas las preguntas que crean necesarias, ¿sí? Y al final vamos a intentar responderlas. perfecto. Bueno, entonces arranquemos. ¿Cuál es la diferencia, perdón, se me fue, entre análisis lineal y no lineal? Básicamente en el análisis lineal hay una proporcionalidad entre las cargas y las deformaciones generadas o los desplazamientos. O sea, si para un cierto nivel de cargas tengo un cierto nivel de desplazamiento, si incremento la carga al doble, los desplazamientos se incrementan al doble. Digamos, no hace falta ver la respuesta en un diagrama, simplemente no hablamos de magnitud, porque la relación entre fuerza y desplazamiento es lineal y esto proviene de plantear el equilibrio en la configuración indeformada original. O sea, no se desprecian los desplazamientos en el cálculo de los esfuerzos. En un análisis
no lineal, en cambio, el equilibrio se plantea en la configuración deformada. ¿Eh? O sea, se considera que hay fuerzas externos y están aplicados directamente en la estructura deformada y también que hay los esfuerzos internos, el cálculo se hace en la configuración deformada. Esto hace que exista una relación no lineal entre esfuerzos y desplazamientos y haya que pasar a visualizar la respuesta en estos diagramas de respuestas, donde tenemos en un eje la carga y en un eje horizontal algún desplazamiento. Pues a veces puede ser necesario ver los diagramas de respuesta para varios desplazamientos para poder entender el el comportamiento de la estructura. Esto es lo que se llama no linealidad geométrica y básicamente lo que caracteriza una respuesta no lineal respecto de una lineal es en que puede haber puntos de máximo y de mínima, que obviamente en una recta no hay, y más de una solución posible. Entonces la primera característica es que en un problema no lineal podemos tener puntos de máximo y de mínima que se llaman puntos límites. Entonces la estructura, si uno la va cargando, por ejemplo, este es el comportamiento típico de un arco o de una estructura cilíndrica, por ejemplo, una lata que uno la va apretando. A medida que la va deformando, al principio se deforma poco y después cuando llega al punto límite y uno quiere seguir aumentando la carga, por este camino no puede, porque la carga acá baja. Entonces, la estructura tiene que saltar, se produce lo que se llama un salto dinámico y busca una configuración de equilibrio cercana a donde estaba. Esto es lo que se conoce como pandeo, o sea, la estructura se aleja de la configuración de equilibrio original, que sería, por ejemplo, esta roja que está acá, y salta bruscamente, se abolla y pasa a otra configuración. Todos estos puntitos que forman estos caminos son configuraciones de equilibrio, que significa que son puntos donde las fuerzas internas están equilibradas con las fuerzas externas. Y la carga se considera aplicada de manera cuasi estática, o sea, no hay dinámica metida acá, sino que la carga se va aplicando lentamente. Obviamente, cuando salta dinámicamente, acá hay un problema dinámico. O sea, pero estos diagramas son estáticos, o sea, no, digamos, si uno quiere ver cómo falla la estructura, lo tiene que hacer ya incorporando la dinámica. O sea, estos diagramas son indicativos de hasta qué punto la estructura aguanta estáticamente, pero ya no sirve para entender, para que lo que pasa después hay que hacer un análisis dinámico, ¿no? Claudio, Es usted como cuando... acá habló del tema estático y solamente para hacer puntuar ese tema, es que muchas veces nosotros yo veo clientes o usuarios que hacen los análisis estáticos y está muy bien, validan contra estático para ver si las Ujú. tensiones no se pasan de cierto nivel. Ahora, la pregunta es, ¿puede ser que valide la parte estática pero la parte de pandeo no? Es decir, rompa la estructura por pandeo. Sí, pero puede suceder, pero el pandeo, o sea, hay que caracterizar lo que es pandeo dinámico, lo que es pandeo estático, ¿no? O sea, Sí, el estático, pandeo digamos, el siempre es pandeo. dinámico, es un Ujú. fenómeno dinámico, ¿no? Este, la distinción que hacemos es cómo calculamos el límite, digamos, ¿no? O sea, eh, o sea, distinguimos lo que es una estructura que está en movimiento con fuerzas inerciales de otra que está prácticamente quieta. Si la estructura está prácticamente quieta, podemos despreciar todos los efectos inerciales y eso simplifica el análisis. Obviamente que si la estructura está en movimiento puede pandear, pero tiene otros fenómenos de inestabilidad, ahora vamos a ver, asociados a las dinámicas, que yo no voy a tratar, me voy a concentrar en fenómenos con cargas cuasi estáticas, digamos, o sea, cargas que no movilizan el efecto de inercia de la estructura. Digamos que es lo que cuando empieza a haber movimiento,
hay problemas de lo que se llama inestabilidad dinámica. A ver, para Súper. tipo lo que pasa en un satélite, un satélite artificial que está dando vuelta a la Tierra y lo golpea un meteorito, por ejemplo, y uno quiere ver si mantiene su trayectoria o no, entonces ese es un problema de inestabilidad dinámica, porque está todo el tiempo el movimiento, digamos, ahí metido. En cambio, estos son problemas de inestabilidad estática. ¿M? Súper, quedó Eh, claro, Claudio. Gracias. de todas maneras, siempre nos vamos a concentrar y que uno va a trabajar en la zona alejada de estos puntos. O sea, uno no quiere trabajar en regiones próximas a la falla. ¿Por qué le digo a la falla? Porque este salto uno no puede predecir de antemano qué magnitud va a tener. Si es una magnitud pequeña, posiblemente la estructura pase a una cercanía y siga manteniendo la carga, como la columna que vimos al principio. Pero si el salto es muy grande, la estructura se puede romper. Pero pasemos a la siguiente. Como dije anteriormente, puede haber casos donde haya, eh, como es un problema no lineal, más de una solución posible. Entonces, en los diagramas de respuesta vamos a ver que puede haber más de un camino de equilibrio que se intersecta uno con otro, y eso da origen a los puntos de bifurcación, que es donde se cruzan los caminos. Los caminos se llaman, el que parte de la configuración original es el camino fundamental. Ahí los caminos que intersectan al fundamental son los secundarios, los que intersectan al secundario son terciarios y así sucesivamente. Podemos tener también bifurcaciones múltiples, que es cuando se cruzan más de dos caminos. Y también podemos tener caminos aislados, que no es muy común, digamos, no. Si bien con la tecnología que tenemos se podrían llegar a analizar estos casos, no hay problemas prácticos que sean de relevancia Digamos, con... esto representaría una, por ejemplo, ¿no? Una chapa que se está abollando, ¿de acuerdo? O sea, la estoy sometiendo a una carga de compresión y esta chapa está, cada uno de esos caminos serían puntos hasta donde llega y hace clac y se va abollando y va generando distintas configuraciones de formación, ¿verdad? Sí, podría ser algo que se va transformando a medida que se deforma, pero la Ujú. realidad, como lo voy a mostrar después, es que estas respuestas son más matemáticas que reales. ¿Por qué digo que son más matemáticas que reales? Porque lo importante es analizar que si que estos puntos de cada camino son estables o no. La estabilidad, hablo un poco de estabilidad y ya vuelvo con eso. Eh, la estabilidad es una configuración, si está en equilibrio, uno debe asegurarse que ese equilibrio sea estable. Por ejemplo, digamos, el ejemplo más simple es el de la esfera sobre una superficie cóncava que ¿cómo se verifica el equilibrio? El equilibrio se verifica apartando al cuerpo de la configuración de equilibrio estático y viendo qué pasa después de esa perturbación. Por ejemplo, si yo a la bolita la alejo de su configuración de equilibrio, va a empezar a oscilar en torno de la configuración de equilibrio estático y posiblemente por el amortiguamiento vuelva. Eso que sí significa que esta configuración es estable, porque ante perturbaciones se aleja, pero queda contenida en las proximidades de la configuración de equilibrio. En cambio, si yo tengo una configuración de equilibrio inestable, cualquier perturbación me la va a hacer alejar paulatinamente de la configuración de equilibrio original y sin punto de retorno. O sea, esto se aleja y no vuelve. Esto es importante. Desde el punto de vista físico, las configuraciones de equilibrio inestable no pueden existir, porque cualquier mínima perturbación las va a hacer alejarse de esa configuración. Entonces, desde el punto de vista físico, lo que nos interesa son las configuraciones de equilibrio estable. Y el otro concepto acá que es importante es que si uno quisiera estudiar la estabilidad, tendría que hacer un análisis dinámico del sistema perturbado. O sea, el análisis de estabilidad es esencialmente dinámico. Vamos a ver cómo eso se simplifica
a través de algunos postulados energéticos. Entonces, resumiendo, vamos a tener cada punto de los caminos de equilibrio puede ser de tres tipos: estable, inestable o crítico. ¿Qué es un punto estable? Son los únicos puntos donde puede estar una estructura real. O sea, una estructura real sometida a carga siempre tiene que estar en equilibrio estable. No puede estar en equilibrio inestable porque físicamente cualquier perturbación la alejaría de esa posición. Y los puntos de equilibrio crítico son los puntos que representan la transición entre la estabilidad y la inestabilidad. O sea, es hasta qué carga máxima la estructura va a ser estable. A partir de esa carga ya deja de ser estable. Bueno, se puede demostrar que los únicos puntos críticos que existen son los puntos límite o los puntos de bifurcación, que son los puntos de equilibrio crítico. No hay otro tipo de punto crítico. Entonces, si volvemos a repasar los casos anteriores, yo marqué con línea de trazos los caminos que son inestables y los estables en trazo lleno. Entonces uno va cargando la estructura hasta este punto máximo, y acá si yo no puede seguir por el mismo camino porque esta parte es inestable. O sea, no es, digamos, es como una solución matemática, pero físicamente imposible. Es imposible que la estructura o el objeto, el cuerpo, esté en alguno de estos puntos. Y entonces lo que va a hacer la estructura va a saltar y se va a ir a una configuración de equilibrio estable, pero posiblemente muy alejada de la configuración original. En una estructura real, Claudio, a mí me interesa obviamente siempre el primer punto, el punto límite, ¿no? Ese Sí, yo siempre no me... quiero que pase de este punto. Claro, Yo o quiero que mi sea, estructura se maneje acá. Hay mecanismos que están diseñados para que salte, y cuando bajo la carga bajan por acá y vuelve a saltar para acá. O sea, por ejemplo, esto pasa con cuando abollo algo y le quito presión una lata, le quito la presión y retoma a la forma original. Si aprieto se abolla, y cuando suelto retorna. Siempre está volando en régimen elástico. Entonces, pero ¿qué sucede? O sea, estamos sometiendo al cuerpo a unas deformaciones con mucha amplitud. Ahí entra el problema de la fatiga. O sea, o sea, esto se usa, por ejemplo, en las hebillas de las botas de esquí o de las botas de patinar, que tienen un sistema de presión que trabaja con un mecanismo de este tipo. Pero obviamente hay que estudiar muy bien todo el tema de fatiga, ¿no? O sea, la realidad es que nosotros vamos a querer trabajar en esta región de acá. claro, claro. O sea, en definitiva No, es calcular la carga, no sé, vamos a ponerle en tonelada, que va a tener una estructura y a partir de esa carga sí, va a tener un comportamiento, que es lo que pasa en general, casi lineal. No es perfectamente lineal, va a ser casi lineal, Ujú. pero no van a ser con deformaciones exageradas. O sea, eso, digamos, puede haber problemas de fatiga, pero no a este nivel, digamos. Este nivel de deformación eh, eh, es muy grande, y, y, digamos, como dije recién, puede haber algún caso donde uno a propósito quiera hacer funcionar una estructura así, pero lo lógico es que se mantenga en esta región, ¿no? Ok, Si analizo el caso anterior de las bifurcaciones, vemos que la estructura es estable hasta este punto crítico, que sería el punto de bifurcación. Y el punto de bifurcación es importante porque después del punto de bifurcación la estructura deja de ser estable y se transforma en inestable. O sea, marca una transición de la estabilidad. ¿Y qué significa esto? Que si yo por más que quisiera seguir tomando cargas sobre el camino que venía originalmente, no puedo. Entonces necesariamente acá también se produce un cambio de configuración. La estructura va a tener que seguir por otra trayectoria de equilibrio estable. O sea, las estructuras reales, esto conceptualmente es muy importante, siempre se tienen que mover en regiones de equilibrio estable. Lamentablemente los programas muestran siempre, no hacen esta distinción en trazos,
los muestran todos con el mismo color y uno parecería que puede seguir por cualquier lado, pero la realidad es que físicamente solamente va a llegar hasta este punto. Estos otros son ficción matemática. Digamos también que el abacus tiene, después le voy a mostrar, un indicador de estabilidad que por ahí no es muy conocido, pero indica si que cada punto de esta trayectoria si es estable o no. Después lo vamos a ver. Bueno, como dije recién, el análisis de estabilidad se tendría que hacer dinámico. O sea, yo estoy en una configuración de equilibrio y quiero ver si es estable o no, la tendría que perturbar, moverla de ahí, darle una carga, un golpe, algo y ver qué pasa con la estructura después que la perturbé. Si vuelve a la configuración de equilibrio estático, es estable y si no vuelve, es inestable. Afortunadamente, existen principios energéticos de estabilidad que ¿cuál es la mayor ventaja que tienen? Que no necesitan hacer un análisis dinámico, solo con un análisis estático es suficiente eh, y tienen que ser, esto es válido para sistemas conservativos. O sea, un sistema conservativo es donde todas las fuerzas se pueden derivar de campos de energía potencial. Vamos a decir que el 99% de las fuerzas se pueden derivar de un campo de energía potencial. O sea, O esto no. sea, esto digamos, es válido en regímenes elásticos, ¿no? Si hay elastoplasticidad, etcétera, ya deja de ser conservativo. Sí, pero la plasticidad no es un impedimento para el análisis no lineal y de estabilidad. Ya lo vamos a ver. O Ok. sea, los principios siguen siendo válidos. Pero después me voy a meter un poco más con eso. Lo importante acá es que uno puede restringir el análisis de estabilidad al análisis de la energía potencial. Por ejemplo, la energía de formación o la energía gravitatoria, ¿no? Que nos da origen al peso. Pero antes de meternos con eso, vamos a ver acá. Entonces, esto lo postuló Lagrange, el principio de mínima energía potencial. O sea, Lagrange postuló que para que una configuración de equilibrio, para que haya equilibrio, la energía potencial tiene que ser mínima en el punto de equilibrio. O sea, tiene que tener un extremo, máximo o mínimo. Con eso aseguro equilibrio. Pero lo más importante es que postuló es que para que el equilibrio sea estable, la energía tiene que ser estrictamente un mínimo. Y con esa, si la energía es estrictamente un mínimo, yo puedo asegurar que la configuración de equilibrio es estable. Es lo que se llama el principio de mínima energía potencial. ¿Y qué se consigue con esto? Que si yo analizo solamente la forma de la energía potencial, y si veo si en el punto, yo sé que en el punto de equilibrio la energía potencial tiene que ser un extremo, puede ser máximo o mínimo. Si es mínimo, es el equilibrio es estable. Si en alguna dirección el punto representa un punto de máximo, un punto silla que le llaman, ya es inestable. Entonces el análisis se simplifica enormemente, ¿no? Por otra parte, una ventaja que tienen las energías potenciales es que son aditivas. O sea, si yo tengo varias fuerzas, sus energías las puedo sumar escalarmente. Newton, que fue el precursor de la mecánica, sumaba fuerzas de manera vectorial. En esta mecánica generada por Lagrange, solamente hay que sumar escalarmente las energías potenciales, o sea, es mucho más sencillo de aplicar. Bueno, tomando estos principios, Euler estudió la inestabilidad de columnas y encontró la carga crítica de columnas, o sea, para qué carga el equilibrio dejaba de ser estable, ¿no? Y Bueno, creo que todos eh, hicimos la cuenta, esa eh, cuenta que está mostrando ahí. no, eh, esta Creo que fórmula. todos en la escuela aprendimos esa cuenta y por muchos años pensamos que era suficiente, pero creo que no es así, ¿no, Claudio? Ahora, no, en algunos casos no, pero fue muy útil durante muchos años, o sea, durante mayor parte del siglo XX, o sea, las piezas que más están sometidas a inestabilidad, por lo menos en un edificio, son las columnas. Sí.
y el equilibrio de columna se analizaba con la carga crítica de Euler, ¿no? O sea, en función de cuán lejos estaba de la carga crítica, más seguridad había que tomarse para evitar el pandeo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasaba en realidad? Euler lo que descubrió fue una bifurcación, no la interpretó como una bifurcación, él solamente se manejaba con la configuración de equilibrio horizontal, no vertical. Entonces llegaba a un punto donde la carga se hacía inestable y ahí, bueno, muchos autores hablan de como que hay dos configuraciones. Bueno, pero lo que pasa en la realidad, y después lo voy a explicar mejor, es que el comportamiento real siempre es asindótico al comportamiento ideal. Y entonces lo que se ve en el comportamiento real es que cuando la carga se acerca a la del punto crítico, las deformaciones a partir de esa carga crecen de manera mucho más rápida. Y no las cargas, perdón, los desplazamientos. A partir en las cercanías de la carga crítica, si uno aumenta la carga, los desplazamientos se aumentan de manera más que proporcional, muy grande, y es lo que se conoce como pandeo. Entonces, la estructura puede seguir soportando carga porque no hay un punto límite acá. Y entonces la carga crítica de Euler era un indicador de que esta zona era peligrosa. Entonces, durante muchos años se usó esta carga crítica como un elemento de diseño. Uno sabía que si se acercaba a esta carga crítica, a la estructura real algo iba a pasar. ¿Hasta Entonces, qué año, Claudio, se usó más o menos ese criterio? ¿cómo? ¿Hasta qué Todo el año siglo más o XX, todo el siglo XX. Las normas, por lo menos en ingeniería civil, cambiaron en el 2010, tanto en Europa como en Estados Unidos, donde O sea, ya se estamos hablando empieza. que este concepto es bastante nuevo, pero en los últimos 15, 20 años hay modificaciones las cuales vamos a ir detallando. Exacto, que es básicamente la introducción de imperfecciones, y voy a mostrar por qué se introducen las imperfecciones, pero hasta bien entrado el siglo XXI, o sea, hasta el año 2010 más o menos, las normas, por lo menos no en los países centrales, no, casi todos los países, todavía aceptaban diseñar estructura con el Epa, criterio de Euler, ¿no? De interesante. tomar esa carga crítica de Euler, como decirlo en la carga, hasta aquí aguanta la estructura y tenemos que, digamos, hacer algo en el diseño para que no se llegue a esa carga. Entonces, básicamente la carga crítica de Euler es lo que se conoce como el problema de pandeo, buckling en el abacus, que es el problema de hallar las cargas críticas o cargas de pandeo. ¿M? Es un problema que matemáticamente es un problema de autovalor, autovector. El autovalor nos da la magnitud de la carga crítica y el autovector la forma asociada del modo de pandeo. Hablo del modo de pandeo porque es muy similar el problema al de los modos de vibración, ¿no? Una estructura cuando vibra se puede descomponer su movimiento en varios modos de vibración y siempre tiende a vibrar en la forma del primer modo. La diferencia con las cargas, con los modos de pandeo es que el único modo relevante es el primer modo. Los otros es irrelevante. ¿Por qué? Porque cuando la estructura llega a la carga crítica, después ya se torna inestable. Entonces, no tiene sentido hablar de segundo o tercer modo. O sea, la estructura nunca va a poder estar en la forma del segundo o tercer modo de pandeo. No llega Digo, directamente. claro, porque el primer modo es el que menor carga tiene, entonces, listo, la estructura se rompe ahí, no tiene ningún sentido No seguir analizando. llega, no puede llegar. Que en frecuencia sí, en frecuencia muchas veces nosotros estudiamos los primeros modos, ¿no? Pero Pandeo obviamente no tiene ningún sentido. No, no tiene sentido. Y por eso digo que solo es relevante el primer modo. Si uno analiza digamos, cómo se implementa el criterio de Euler asume que el comportamiento precrítico, o sea, antes del punto crítico, es lineal. ¿eh?
Eh, porque, digamos, el problema este de autovalor se deduce asumiendo un comportamiento precrítico lineal y para algunos problemas, eh, digamos, esa carga crítica que sería esta línea celeste es parecida a la carga crítica real, que es la que yo marco sobre la trayectoria curva. O sea, si los desplazamientos son no lineales, el punto crítico no va a estar sobre una trayectoria lineal. En general, para columnas, losas, placas, esto se verifica. Tienen un comportamiento de esta manera y por eso durante muchos años el criterio de Euler sirvió para diseño, ¿no? No solo de edificios, aviones, barcos, digamos, todo lo que se diseñó a principios del siglo XX se hacía con este criterio y funcionaba. Ahora, si vamos a problemas un poco más complicados, arcos, estructuras laminares, ya el comportamiento no es tan cercano. O sea, ya la carga crítica de Euler no refleja lo que le está pasando a la estructura real. Y si vamos a tipos particulares de estructuras como son los reticulados, donde son barras que están todas articuladas entre sí y forman una estructura reticular. Ya directamente acá en estos casos la carga de Euler puede estar muy alejada de la carga crítica real, pero muy alejada. Los domos, ¿no? Domos, o Los sea, domos, porque todos los domos reticulados pueden tener cargas que pueden estar donde la carga crítica de Euler esté muy por encima o muy por debajo. ¿Mm? sí, Diferencia del 100%, una ¿no? locura, O ¿no? sea, Una locura. no sirve como herramienta de diseño. Por eso los Claro. domos hay que analizarlos de manera no lineal. Y la otra cuestión que es importante resaltar es que los modos de pandeo dependen de las cargas. O sea, a diferencia de los modos de vibración que no dependen de las cargas, los modos de pandeo sí dependen de las cargas. O sea, no hay un único primer modo. O sea, hay un primer modo en una carga, en una columna, pero si uno tiene una estructura mucho más complicada, que puede estar cargada de diferentes maneras, para cada estado de carga hay un modo de pandeo, ¿no? Eso es importante en el diseño, o sea, no se puede hablar de un modo de pandeo para toda la estructura, no, hay un modo de pandeo para cada estado de carga. Bueno, ¿y dónde ocurren las diferencias más grandes? Las diferencias más grandes ocurren en cáscaras, con la teoría de Euler. Y ya esto se vislumbró en la década del 30, cuando se empezaron a hacer los primeros ensayos en cáscaras cilíndricas. Lo primero que se notó es que las cargas que se obtenían experimentalmente estaban muy por debajo de la carga que predecía Euler. O sea, Mm, pero muy por debajo, digamos, en un orden de un 20 a un 30% de la carga real, ¿no? O sea, la carga real era un 20 o 30% de la carga de Euler, muy por debajo. Y wow. la forma también, ¿no? O sea, tiene esta forma que le llaman de diamante, o sea, la carga de Euler predice el primer modo de pandeo simétrico, o sea, tampoco se condice, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? O sea, se pensaba que estaban las teorías de cáscara estaban mal, pero el que encontró la solución a este problema fue Koiter. Koiter era holandés y hizo su tesis doctoral en la Universidad de Delft y sobre pandeo de cáscaras cilíndricas. Y encontró que esta diferencia era debido a la presencia de imperfecciones. O sea, las imperfecciones tenían una influencia tan grande que hacían disminuir la carga de pandeo. Y entonces distinguió entre estructuras que son sensibles a imperfecciones de las no sensibles. Por ejemplo, una columna, una placa no son muy sensibles a imperfecciones, pero una cáscara cilíndrica sí. Básicamente, ¿cuáles son las estructuras más sensibles? Aquellas que trabajan a compresión pura, que no tienen esfuerzo de flexión. Las estructuras que están soportando carga casi a compresión o tracción, digamos, bueno, compresión sería, son las más sensibles a imperfecciones. El tema de la cáscara cilíndrica tomó mucha relevancia en la década del 60 por dos motivos. Uno era
la carrera espacial y otro la carrera armamentista entre Rusia y Estados Unidos, que derivaban en la fabricación de misiles y cohetes, ¿no? Entonces, que son estructuras básicamente cilíndricas. Y, y había mucho interés en conocer cómo se comportaban estas cáscaras, y la tesis de Koiter, que le daba la solución al problema, pasó muy desapercibida porque estaba escrita en holandés y en el año 45. Y recién fue traducida al inglés en el año 69 por Riggs para la NASA. Riggs, si ustedes han trabajado con Abacus, van a ver que tiene un método que se llama el método de Riggs, y es el que tradujo la tesis de Koiter, porque Riggs era holandés. O sea, entendía la tesis y la tradujo para la NASA. A partir de Es, ahí, ahí, sí. Claudio, gracias porque yo no sabía de dónde venía el nombre. Tenemos en Abacus Ujú. y en la plataforma también, en Simula la plataforma, tenemos el método, se llama así, el Sí. método de Riggs para todo lo que es pandeo no lineal. Pero bueno, ahora ya sé de dónde viene la cosa. Sí, ahora lo voy a mostrar. La otra cuestión importante es que a partir de Koiter es donde empiezan a tener relevancia el tema de imperfecciones. Y esto empezó en la década de 70, pero finalmente en el 2010 se introdujo en las normas de estructuras civiles. Todo lo que es construcción de edificios, puentes, silos, algunos tanques, ya a partir del 2010 incorporan imperfecciones. ¿Por qué? Porque el criterio de Koiter es totalmente general. Sirve tanto para una estructura o un cuerpo poco sensible a imperfecciones como una columna, pero sirve para una cáscara. O sea, el tratamiento con imperfecciones permite identificar el comportamiento real, independientemente del tipo estructural. Por eso los códigos las normas lo van adoptando. Bueno, entonces, para hablar de imperfecciones tenemos que definir qué es una estructura imperfecta. Las imperfecciones pues, se pueden dar en diferentes partes pueden ser de diferente naturaleza. Pueden estar relacionadas con el punto de aplicación de la carga y su magnitud, que haya imprecisión. Pueden ser imprecisiones en el comportamiento de los materiales, y pueden ser, las que más nos interesa, imprecisiones en la geometría, debida al proceso de fabricación y montaje. O sea, uno o como se hacía antes, se hacía un plano y decía, bueno, la estructura tiene que ser así, pero cuando la iba a fabricar o a montar, ocurrían desvíos respecto de lo que sería la geometría ideal o perfecta. Entonces vamos a hablar de que tenemos una geometría perfecta y una imperfecta. Con respecto a las imperfecciones, digamos que la más relevante es la imperfección geométrica. Todas las otras no tienen influencia o se contemplan de manera indirecta, digamos. Pero la imperfección en geométrica hay que contemplarla de manera directa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en una estructura si tiene una imperfección? ¿Cómo cambian los momentos, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso de la columna, ¿no? El momento máximo, acá en el medio, va a tener una influencia. Uno, por la excentricidad de la carga, que esto tiene que ver con que la carga nunca está perfectamente centrada, siempre vamos a tener algún momento aplicado, y eso es equivalente a tener una excentricidad de la carga. eh, pero si calculamos el equilibrio en la configuración deformada, que es la forma correcta, ¿no?, de calcularlo, los esfuerzos se producen en la configuración deformada. Cuando la estructura está sin deformar, no tiene esfuerzo. Entonces, en la configuración deformada va a haber una influencia de la imperfección, porque vamos a tener un momento adicional que va a ser la fuerza P por el brazo de palanca de la imperfección, más la influencia por la deformación, que esta es la parte no lineal. O sea, el momento realmente aplicado acá depende de estas tres excentricidades. Eh, la, mm, la excentricidad va a depender si los momentos son grandes o son pequeños. Este,
Y el momento de imperfección, que uno también lo podría considerar en un análisis lineal, en general se desprecia. Se desprecia porque el equilibrio se plantea sobre la configuración perfecta, ¿no? Cuando uno hace un análisis lineal. Pero no tiene una magnitud importante. O sea, este momento. O sea, no es que el momento que producido por la imperfección es importante. El que es importante es el producido por la no linealidad, ¿no? Pero sí es importante en el sentido de que va a orientar la deformación de la estructura en el sentido de la deformación más desfavorable. O sea, va a hacer que la estructura se deforme, pero de la forma más desfavorable posible. Ese es digamos, el sentido de las imperfecciones. Eh, y la mayor influencia va a estar en estructuras esbeltas y las que son sujetas a cargas predominantemente axiales. O sea, son todas aquellas estructuras que resisten por su forma. Digamos, los arcos, las cáscaras, que tienen básicamente esfuerzo normal. Y si uno analiza cómo influyen las imperfecciones en el comportamiento de la estructura, hacen que tengan un comportamiento que sea asindótico al de la estructura perfecta. ¿Qué quiere decir asindótico? Que va a estar muy pegado, porque en general las imperfecciones se asumen pequeñas. ¿Qué pasa si la imperfección es cero? Se recupera el comportamiento de la estructura perfecta. Y si la imperfección ya tiene una magnitud, tenemos estas curvas a líneas de trazo que son el comportamiento de la estructura imperfecta. Un punto importante, las estructuras imperfectas reales, porque todas no tenemos estructuras reales perfectas, o sea, son Sí, no, no, idealizaciones obviamente. matemáticas, no, no existe la estructura perfecta. Lo que existe en la realidad es la imperfecta. Y las estructuras imperfectas no tienen bifurcaciones. O sea, una estructura real lo único que puede tener es un punto límite. O sea, siempre Claro. va a fallar por punto límite, nunca va a fallar por bifurcación. Otra vez, la bifurcación también, si lo queremos ver así, es como una idealización matemática. Entonces, como el comportamiento es asindótico, si la imperfección estuviera de este lado, digamos, hacia la derecha, vemos que la estructura va perdiendo rigidez hasta alcanzar un punto límite que sería el máximo de carga que puede soportar sobre este camino. Pero si la imperfección fuese negativa en sentido contrario, la estructura puede seguir tomando carga y no veríamos ningún punto límite. ¿Por qué este concepto es importante? Porque las imperfecciones siempre hay que tomarlas en los dos sentidos. O sea, una estructura imperfecta no se puede aplicar con la imperfección en un solo sentido. Hay que siempre que probar los dos sentidos. Claudio, yo vi Obviamente. algunos análisis Ujú, donde el usuario, justamente para considerar la imperfección de la fabricación, movía un nodito, ¿sí? Lo movía hacia la derecha. ¿Eso está ujú. bien o es peligroso? No, eso, digamos, si Digo, se hace porque... con criterio, está bien, depende que nodo mueva, ¿no? Ahora vamos a ver que básicamente el ok. Abacus trabaja un poco de esa manera. Mueve asigna las imperfecciones, distorsionando la geometría a partir de mover los nodos, Pero ¿no? digo, no podría caer si yo muevo el nodo arbitrariamente, está bien, el criterio entre comillas, pero si no tengo mucho criterio, no podría llegar al caso donde lo mueva para una por ejemplo, para la izquierda en este caso, y llego a una estructura más, entre comillas, resistente. Y por eso no hay Y, que. y si me, Cuando digo y si, criterio, digo eso. O sea, la por realidad eso, es que cuidado. hay una forma de mover. ¿Qué es lo que yo debería buscar, digamos, si yo lo quiero ver desde el punto de vista práctico? ¿Todas las imperfecciones tienen la misma influencia? No, ya vemos que no, que acá tenemos una si la ponemos de un lado va bien y si la ponemos del otro lado va mal. Entonces, ¿qué imperfección necesito ponerle a la estructura? Aquella que tenga el mayor efecto desestabilizante. Y eso lo Seguro. marcan las normas también.
Ah, ok. El tema es que la norma dice, ponga, ahora lo vamos a ver, ponga la peor imperfección, pero no dicen cómo sacarla, dice ponga la peor. Bueno, ahora ya en la próxima transparencia me dedico a eso. Pero lo importante que quiero resaltar es que cuando uno tiene una imperfección hay que probarla siempre en los dos, en los dos sentidos. ¿Y qué nos dicen las normas respecto de esto? Las normas dicen que debemos analizar la estructura con la peor imperfección posible. O sea, aquella que ocasiona la mayor, sería la que ocasiona la mayor pérdida de rigidez inicial. Inicial. Ese concepto de inicial es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a cargar la estructura inicialmente, no tiene plasticidad, por ejemplo. Entonces, todo este análisis de imperfecciones lo puede hacer con la estructura considerada elástica. O sea, acá no hay problema de plasticidad para determinar las imperfecciones. La plasticidad va a aparecer cuando ya la estructura la empiece a cargar y puede haber zonas donde se plastifican, pero inicialmente, eh, digamos, la mayoría de los casos, la estructura se va a formar elásticamente. La otra consideración es, dice, bueno, ¿y cuál es la peor imperfección? Bueno, esto está demostrado ya hace muchos años que la peor imperfección es la que tiene la forma del primer modo de pandeo. O sea, no relacionada con pandeo, relacionada con imperfección, ¿eh? Por eso son útiles los modos de pandeo para calcular imperfecciones, ¿eh? Porque el primer modo de pandeo es la peor imperfección, ¿eh? Una salvedad es que tiene que estar alejado del segundo modo, porque si no aparece una influencia entre el primero y Bueno, el está dando la segundo. receta, Claudio, entonces. Esta es una Y sí, receta. sí, las normas no la dicen explícitamente, ¿no? O sea, yo espero que en el futuro esto cambie un poco, ¿no? Pero la norma lo que dice, ponga una imperfección que dice que tenga una forma parecida a la de los modos de pandeo. O sea, no, Está. no te lo dice directamente, pero indirectamente lo está diciendo. Eh, Esto comenzó en edificios en el año 2010 en Estados Unidos, también para la misma época en los eurocódigos. Este 93 no significa que el código es del año 93, se fue cambiando con los años y en el 2010 incorporó las imperfecciones. Y la última actualización de la ISC es del 2022 y el eurocódigo en el 2027 se prevé una modificación que ya tenga en cuenta también el análisis por elementos finitos, pero con más detalle del que tiene ahora. Eh, por último, bueno, ya está acá esto es lo que había dicho recién, las imperfecciones son elásticas, o sea, no hay problema con la plasticidad para el cálculo de las imperfecciones, porque el cálculo de los modos se hace elástico. Ya avanzo. Bueno, entonces, ¿qué me dice la norma? Bueno, tome la imperfección, eso le va a dar y calcule las tensiones en la respuesta no lineal. O sea, yo debería verificar a mi carga de diseño qué tensiones tengo y si para ese estado es estable o no la estructura o el cuerpo. Si el cuerpo es estable, ya mi diseño lo estoy validando. Entonces, las normas, esto es importante también, esto solamente se puede hacer con computadora, ya no se puede hacer más el cálculo a mano. ¿Cómo era el cálculo manual? Se basaba en la carga de Euler y uno tenía coeficientes de mayoración, tenía lo que llamaban las longitudes de pandeo para las columnas, las hacía ficticiamente, las hacía más Más altas, larga. Claro. largas, para hacerlas más débiles. Bueno, hoy todo se terminó. Hoy todas las estructuras, por lo menos de edificio, las columnas se calculan con su longitud. Y si vamos a estructuras más complejas, como las que pueden aparecer en problemas mecánicos, también deberían analizarse de esta manera. Bueno, ¿cómo hace el Abacus para hacer un análisis no lineal? Utiliza el método de Newton-Raphson, que es un método que se llama predictor corrector. ¿Por qué se llama predictor corrector? Porque él parte de un punto de equilibrio conocido y tiene que llegar a otro punto de equilibrio sobre la misma trayectoria, pero para un nivel de carga más alto. O sea, va describiendo la curva por puntos, ¿no? O sea,
no tiene una descripción continua, sino que cuando uno hace Nava con una respuesta no lineal, tiene puntos. Obviamente, el programa los muestra unidos por recta y parece que fuera continuo, pero la realidad es que los fue encontrando los puntos. ¿Y cómo hace para encontrar los puntos? Tiene que calcular estos puntos intermedios que los calcula mediante lo que se llaman iteraciones de corrección. O sea, yo con la primera predicción estoy prediciendo que voy a tener un desplazamiento así, delta U sub 1 para la carga final, que no es real porque tengo que llegar hasta acá. Entonces, en ese punto mido el desequilibrio de no voy a tener las cargas internas y externas equilibradas, y eso me va a hacer que tenga que hacer otro paso más de iteración para mejorar los desplazamientos y mediante sucesivas correcciones voy llegando hasta el valor final y para eso tengo que poner una tolerancia, digamos, para que cuando no varíen demasiado los desplazamientos, ahí acepto mi solución como aceptable. El método de Newton-Raphson obviamente lo inventó Newton, ¿no? Pues, porque es una curiosidad, ¿no? Newton y Raphson no es que lo hicieron los dos juntos, en realidad los dos lo dedujeron independientemente, ¿no? Eh, Rapson no era tan conocido como Newton, entonces su método quedó unos años postergado, pero después cuando se vio que era lo mismo de Newton, se decidió darle el nombre de los dos, pero en realidad los dos lo dedujeron independientemente. Y en términos de elementos finitos, esto se empezó a aplicar a principios de los 60, cuando ya se pasó de analizar problemas lineales a intentar resolver problemas no lineales. Y esto tiene un problema que este es el método básico no lineal que está en el Abacus, que no es capaz de sortear un punto límite. O sea, va a llegar hasta cerca del punto límite, pero no lo va a poder pasar. Entonces, ¿cómo se aplica el método de Newton-Raphson? Me faltó esta parte, es decir, se aplica de manera incremental. O sea, uno va poniendo incrementos de carga y encuentra los desplazamientos. Da otro incremento de carga y encuentra desplazamiento. Esto lo hace Abacus en forma automática, ¿no? El primer incremento se lo tiene que dar el usuario, pero si el incremento es muy largo, o sea, Abacus trata de hacer iteraciones de corrección hasta llegar a una solución aceptable. Si después de un cierto número de iteraciones de corrección la solución no es aceptable, lo que hace es baja el nivel de carga y busca una solución que esté más cercana a la de partida hasta que encuentra una solución con un nivel mínimo de iteración, una cantidad mínima de iteraciones. Como dije recién, entonces este método nos permite definir la curva por puntos, pero no sirve para puntos límite. Y acá es donde viene el método de Riggs. El método de Riggs aplica correcciones, pero en una dirección perpendicular al predictor. Entonces, este método se puede usar incluso después de un punto límite. O sea, puede describir puntos sobre una trayectoria que tenga máximos y mínimos sin problemas. Esta es Riggs. Es la única foto que conseguí en internet. No la elegí yo, ¿no? O sea, porque en general todas bueno, los de Lagrange y todos esos son de cuadros de pintores, ¿no? Y él inventó, perdón, este método que se llama el método de pseudo longitud de arco en el año 79 y que hay muchos métodos. Este es el famoso método de arco, ¿no, Claudio? Sí, el método de longitud de arco en realidad creo que lo inventó Crisfield en Inglaterra, pero tenía o sea, para encontrar la solución había que resolver un sistema cuadrático que tenía dos soluciones posibles. En cambio, el método de Riggs tiene una única, Ah, porque ok. en vez de usar una recta usaba un círculo acá. Entonces, si uno usa un círculo puede intersectar acá o cuando el círculo pasa, intersecta el camino acá abajo. Y uno tiene que darse cuenta que tiene que usar una de las dos soluciones, tiene que elegir. En cambio, en el de Riggs no hay que hacer ninguna elección, directamente ya del punto, y creo que eso Bien. fue lo que motivó que su implementación, ¿no? Bueno, sigamos para que ya falta poco.
¿Cómo hace el análisis de estabilidad Abacus? Yo mencioné que pues según Lagrange, la energía potencial tiene que ser un mínimo para que el punto sea de equilibrio estable. Entonces, para eso, lo que se analiza es lo que se llama la matriz hessiana, que es la matriz de derivadas segundas de la energía potencial que coincide con la matriz de rigidez tangente. O sea, es lo mismo, entonces como esa matriz la tiene calculada, lo que hace es busca los autovalores de la matriz de rigidez tangente, que si uno, que como hago, usa el método de eliminación de Gauss, eso los obtiene indirectamente por los signos de los elementos diagonales de descomponer la matriz. Hay un teorema que dice que la cantidad de elementos negativos de la diagonal es igual a la cantidad de autovalores negativos. Entonces, lo que hace Abacus empieza a ver los elementos de la diagonal, cuántos elementos negativos tiene. Cuando encuentra que algún elemento de la diagonal es negativo, eso significa que la matriz de rigidez tangente tiene un autovalor negativo. ¿Y qué significa físicamente? Que la estructura es inestable. Entonces, si uno va a la ventana de Job Diagnostic, esto está en resultados, uno cuando ve los resultados de cada incremento de carga y ve que hay algunos que aparecen con el signo de exclamación, que significa que hay un warning. ¿Qué significa ese warning? En este caso es que la matriz del sistema tiene un autovalor negativo. ¿Por qué el abacus da esa alarma? Porque sabe que un autovalor negativo significa solución física inexistente. Es una solución que da el programa, pero que en la realidad no puede existir. O sea, todos estos puntos que están con signo de exclamación son respuestas matemáticas, digamos, que da el programa, pero uno nunca puede tener la estructura en estos puntos. Lo máximo Claudio, que como receta, si aparecen esos signos de exclamación, significa que la estructura está fallando. que se pasó un punto crítico por encima. O sea, yo sé que si estos incrementos pertenecen a la misma trayectoria, quiere decir que entre el punto 28 y el punto 29 algo pasó. ¿Y qué es lo que pudo pasar? Si no hubo o un punto límite o un punto de bifurcación. Entonces me fijo, si entre el punto 28 y el 29 no hay un punto de máxima o un punto de mínima, tiene que haber pasado una bifurcación. Como ya dije que de una bifurcación solamente es estable de un solo lado, la estructura no puede pasar físicamente, es el límite de carga de la estructura, ¿no? O sea, no tiene sentido seguir avanzando después de este incremento, ¿no? Ah, o Eh, sea, en resumen, Claudio, llego hasta el punto 28, el incremento 28, y esa es mi carga límite. Ya si tengo un autovalor negativo, digo, no, más allá que lo pueda analizar, no es sano. sí, en general son bifurcaciones, pero recuerden lo que dije, las bifurcaciones solamente ocurren en estructuras perfectas. Entonces, lo lógico es que uno analice la estructura como imperfecta ya con una imperfección. Cuando le meto una imperfección, cada vez que aparece un punto de exclamación es que llega a un punto límite de carga. ¿Mm? Ok, Entonces, ese perfecto. es el límite de carga. Bueno, me apuro un poquito que ya estoy terminando. O sea, ¿cómo hace el Abacus para meter las imperfecciones? Bueno, como dije, las imperfecciones, la receta es que hay que poner el primer modo de pandeo y hay que calcularlo primero con un análisis de pandeo y después distorsionar la geometría, lo que decías hace un rato, de mover los nodos con la forma de ese modo de pandeo. O sea, básicamente lo que hace el abacus es, tiene la imperfección, que es curva, pero la aproxima moviendo los nodos hasta la posición del modo de pandeo. Por eso es importante que haya una malla, que haya un punto, por ejemplo. No puedo modelar una estructura con un solo elemento porque no voy a poder reproducir la estructura imperfecta. O sea, tengo que tomar subdivisiones. Las columnas debería tomar por lo menos tres o cuatro elementos para poder estudiar su comportamiento. Eh,
y después, una vez que tengo la estructura con la imperfección, la analizo con la imperfección. Bueno, Abacus tiene una instrucción que es que permite guardar, por un lado, se pueden guardar los modos de pandeo en un archivo, aunque solo me interesa el primer modo, pero es conveniente no calcular el primer modo solo, sino calcular los primeros modos, por la forma en que tienen de trabajar los algoritmos. O sea, eh, pues yo dije, el segundo, el tercero y el cuarto modo son irrelevantes. Lo que pasa es que la mecánica de cálculo hace que los modos tengan que ser ortogonales entre sí y eso ayuda a la definición del primer modo. Bueno, en definitiva, uno hace un análisis de pandeo, los guarda en un archivo y después en el programa donde va a analizar la estructura imperfecta define con una palabra clave que se llama imperfección eh, las amplitudes de cada uno de los modos. O sea, para el primer modo le doy una amplitud alfa 1, al segundo alfa 2, y esto significa que las coordenadas se van a modificar como siendo las coordenadas iniciales más alfa 1 el primer modo, alfa 2 el segundo modo, y así sucesivamente. Como dije Claro, yo sé que recién, está, yo que sé que estamos en tiempo, pero le pido al asistente un ratito más, porque esto es súper interesante. Esto usted me decía que es una característica casi exclusiva en Abacus, ¿no? Esta forma de poner, de entrar de alguna forma dentro sí. del O sea, software, ¿verdad? Abacus no puede garantizar o sea, los coeficientes alfa los tiene que definir el usuario, pero tiene la posibilidad de combinar modos. Cosa que Eso es hasta buenísimo. hace muy poco no había muchos programas de cálculo que permitieran combinar modos. Y lo que ha cambiado en las últimas versiones es que antes había que modificar el archivo de entrada, el INP, hoy se puede hacer desde la interfase del Abacus CAE, digamos, estos archivos. Bueno, vamos redondeando. Entonces, ¿qué pasa cuando hay más de un modo coincidente? O sea, por ejemplo, una cáscara cilíndrica tiene varios modos, todos muy cercanos. Fíjense, acá vale 1056 el primero, 1057 el segundo y el tercero, porque hay simetría. En fin, uno ve que todos los modos son parecidos. Entonces, ¿se puede analizar esta estructura con una imperfección del primer modo? No, porque se van a estar, hay que combinarlos. O sea, si uno hace prueba con el primer modo, prueba con el segundo, prueba con el tercero solo, no va a llegar a la respuesta de la estructura. La verdadera respuesta se consigue combinando modos. Entonces, ¿en qué estado estamos hoy? Es un problema que acá académicamente está resuelto, pero en la práctica no. Quiero decir, no hay programas que lo incorporen, pero hay una forma de combinar los modos que es la peor. Eh, Básicamente, bueno, hoy nos tenemos que quedar con prueba y error, pero para probar, siempre combinar, o sea, siempre combinar todos los modos que están con la misma carga. O sea, uno lo que puede pensar es que todos son el primer modo, pero con forma diferente. Entonces, la Entonces, tercera receta, ya vimos dos recetas, ¿no? La tercera receta sería, si encuentro modos parecidos, los combino, sí o sí. No me quedo con sí, el así, primero. porque si no, no voy a obtener el comportamiento. Voy a tener Ok, si pongo uno solo, la estructura se va a formar así como un acordeón, que no es lo que vieron la foto que había mostrado, que es en forma de diamante, es la claro. real de Pandeo, y esa se consigue combinando varios modos. Bueno. Con estas recetas, ¿cómo hizo la NASA para los cohetes en la década de 60, cuando no tenía elementos finitos? Bueno, usaba esto que se llama la curva de knockdown, que es en base a resultados experimentales, hacía una reducción de la carga crítica de acuerdo a lo que se obtenía experimentalmente. ¿Es lo ideal? Y no es lo ideal. Es confiable y depende de lo que tan buenos hayan sido los ensayos. Digamos que la NASA para armar esta curva tomó ensayos desde la década del 30 hasta el 70 más o menos. Y a partir de ese momento también cambiaron los materiales. Hoy prácticamente toda la industria aeroespacial se hace con materiales compuestos, que no son con los que se hicieron estos ensayos.
pero a ver, quiero decir, hay problemas que están en abierto, por eso le llamo que estamos en la frontera del conocimiento, no están totalmente resueltos, hay discusión, aunque en la parte académica se ha avanzado mucho y están prácticamente solucionados, no se han traspasado a la práctica. Por ejemplo, esto de son silos, son estructuras civiles, son silos y un tanque. En general, durante los silos y los tanques no están durante toda su vida útil expuestos a problemas de pandeo, pero hay puntos que sí, por ejemplo, durante la descarga de un silo se puede producir una bolladura. Durante el proceso de montaje del tanque, este es un caso real que fue un tornado o un viento muy fuerte durante el proceso de armado, pueden estar expuestos a problemas de pandeo. ¿Qué es lo que hace falta? Una metodología de diseño que contemple la simultaneidad de los modos, lo que dijimos recién, para del diseño de la peor imperfección de diseño, ¿no? Una vez que la estructura está construida, y si es muy sensible a imperfecciones, se las puede medir las imperfecciones y considerarla en las verificaciones. Pero cuando uno está diseñando, no tiene ninguna información y por lo tanto tiene que recurrir a esos métodos. Para terminar, voy a mostrar simplemente un video también es la última esta. Eh, bueno, sí, lo muestro Sí, porque mostrémoslo y cerramos con esto. Este para que no, es no un esté todo ensayo, ¿no, junto. Clau? Este es un ensayo Sí, esto es de vacío. para que no puedo sacar perdón, que no, ahora no puedo poner el mouse. Ahí está, voy a aumentar la velocidad, no me deja. Ah, bueno, no me deja, no puedo entrar. Ya va. Ah, está bien, se ve bien. Pero Eh, bueno, es prohibitivo esto, o sea, es un ensayo, pero es carísimo este ensayo, ¿no? sí, se me quedó. No, es un ensayo de hacer vacío en un tanque para ver para qué presión de vacío o vaciado el tanque puede fallar por pandeo. Ah, ahí tengo, vamos a acelerar un poco. Eh, entonces se lo somete a succión y cuando se alcanza una carga crítica, el pandea el tanque. Todo este problema que es complejo se puede hacer por Abacus. Y termino con esta, que son lo que se puede esperar de mejoras. Uno, que mejoran las normas, mejoras en elementos finitos que incorporen imperfecciones. La inteligencia artificial también va a tener influencia, o sea, va a requerir de técnicas simplificadas de análisis no lineal, tanto para el cálculo de modos como los métodos de análisis. Esto estamos usando serie de Taylor. Todas estas cosas que estoy nombrando acá son tesis de maestría en las que estoy trabajando. Yo mencioné al principio que soy profesor de la maestría en ingeniería estructural. Y bueno, tienen, si ustedes buscan por internet maestría en ingeniería estructural UTN Buenos Aires, van a encontrar material. La maestría, paso la propaganda, es a distancia, así que se puede hacer de cualquier lado. Bueno, listo, termino acá. Gracias Cla- por la Claudio, atención dispensada. muchísimas gracias. Yo, entonces, como resumen, podemos poner las recetas que dio, ¿no? Digamos, si tenemos que ingresar una imperfección, correr un análisis de pandeo y poner la imperfección del primer modo. Ahora, otra receta que dio es que si los modos son muy cercanos, tenemos que hacer sí o sí una combinación de esos modos, ¿no? Exacto. Para Hay que probar trabajar. combinaciones. En general hay que probar combinar simétricos con antisimétricos. Es decir, en un momento se va a automatizar, hoy por hoy es lo que hay, digamos, ¿no? Bien. Y para cerrar, yo sé que estamos al límite, les pido disculpas, nos pasamos un ratito, pero este tema quería traerlo a Claudio hoy porque, como mostró Claudio, lo que se conoce, lo que hoy está en la actualidad y lo que tiene que mejorar todavía de los métodos. Todas estas grabaciones, este episodio más el anterior, van a estar disponibles en el canal de YouTube de Dassault Systems de Latinoamérica. Así que bueno, Claudio, muchísimas gracias
Y Sí, yo bueno, quedo a disposición. Si alguien me quiere hacer una consulta, lo puede hacer a mi mail también. O sea, no tengo problema con eso. saludos a todos. Y bueno, gracias a Leandro también, que nos ayudó, Leandro Garbín, para la difusión y estuvo aquí presente. Les mando un abrazo a todos y bueno, lindo resto de semana. Hasta luego. Hasta luego.